El Kagune, traducido como líquido brillante, representa un órgano depredador para los ghoul. Su presencia es uno de los ejes centrales de la obra de Ishida. Diferentes tipos, distintas características y detalles hacen de este un tema interesante para ser abordado, y en esta ocasión, en Noti Anime, hablaremos de los tipos de Kagune y sus características. Así que va la intro y comenzamos. Antes de empezar con el desarrollo de los tipos de Kagune, debemos saber unas pocas cosas de estos. Por ejemplo, que los mismos están compuestos por células RC, que su composición puede pasar de una flexible, casi líquida, a una sólida, de allí que también sean conocidos como músculos líquidos. Los Kagunes se conforman al ser liberadas células RC desde el órgano vital que diferencia a los ghouls de los humanos, el Kakuo. Bien, con esa pequeña introducción más centrada al tema de los Kagunes, vamos con el tema a tratar, los tipos de Kagune. Debemos saber que el tipo de Kagune se relaciona con el lugar de surgimiento del mismo. Aquí entra en juego el tema del Kakuo, ya que la ubicación de este será el que determine desde dónde saldrá el Kagune, ubicado siempre en la espalda. Así que con esto nos encontramos con 4 tipos diferentes de Kagune. El primero es denominado Ukaku. Cuando nos encontramos con un ghoul de este tipo, vemos que su Kakuo está ubicado justo por debajo de la zona de los hombros. Al emerger el mismo, generalmente se le asocia con una forma semejante a alas. Se caracterizan por luchar a distancia y utilizar ataques muy veloces aprovechando la consistencia de su Kagune, que se presenta muy ágil a la hora del combate. Tienen como habilidad especial el poder cristalizar el Kagune y disparar proyectiles desde el mismo. En ocasiones incluso se ha visto que pueden utilizar electricidad para disparar desde este. Marcadas las cualidades, nos encontramos que, como desventaja, los usuarios de este tipo de Kagune tienen poca resistencia. De ahí a que busquen acabar los combates de la forma más rápida posible. Esto es debido a que la consistencia que posee el Kagune les obliga a estar liberando constantemente células RC, por lo que el agotamiento es algo común en los usuarios de este tipo. Se dice que tienen cierta ventaja contra los tipos Bikaku, y que corren desde atrás cuando se trata de enfrentar a usuarios del tipo Koukaku. Algunos usuarios conocidos de este tipo de Kagune son Touka Kirishima, Renji Yomo, Kaya Irimi y Ayato Kirishima. El segundo tipo es denominado Koukaku. Cuando nos encontramos con un ghoul de este tipo, vemos que su Kakuo está ubicado por debajo de la zona del omóplato. Este tipo de Kagune surge gracias a células RC de alta densidad, lo cual causa que los mismos sean particularmente robustos y pesados. Esto causa que por lo general adquieran forma de espadas o escudos. Las ventajas que ofrecen son grandes cualidades defensivas, a su vez de que buscan alargar lo máximo posible los combates, debido a que poseen bastante resistencia, tanto en el tiempo de uso del Kagune como en su desempeño en el combate. Como desventaja, presentan una pobre velocidad, debido principalmente al peso del Kagune y el hecho de que se hace difícil de manipular justamente por esto último. Como dijimos anteriormente, presenta ventajas contra los usuarios de tipo Ukaku al poder defenderse de sus rápidos pero débiles ataques y el hecho de alargar el combate y hacerlo una batalla de resistencia, pero a su vez está en desventaja contra los usuarios del tipo Rinkaku. Algunos usuarios conocidos de este tipo de Kagune son Yu Tsukiyama, Matsumae, Arata Kirishima y Ryouko Fueguchi. El tercer tipo es denominado Rinkaku. Cuando nos encontramos con un ghoul de este tipo, vemos que su Kakuo está ubicado en la parte posterior de la cintura. Este tipo de Kagune presenta células RC que poseen la cualidad de unirse muy fácilmente. Se asemejan bastante a los líquidos, mientras que por lo general estos Kagunes tienden a tomar formas semejantes a los tentáculos. Se caracterizan por poseer una enorme fuerza bruta y como habilidad particular se destaca que los usuarios de este tipo de Kagune tienen capacidades de regeneración superior a la media, hecho que se da, como dijimos antes, por las cualidades de unirse fácilmente que poseen sus células RC. Su estilo de combate suele ser más bien temerario, arriesgando todo a asestar un golpe letal. No temen ser heridos ya que se recuperan rápidamente, por lo que ver un enfrentamiento directo es algo común en un combate donde participe un usuario de este tipo de Kagune.
Como desventaja, presenta que así como sus células RC se unen fácilmente, esto causa que la unión entre las mismas sea más débil, por lo cual su Kagune puede ser roto sin mucha dificultad. Además, su mismo estilo de combate puede ser visto como una desventaja, ya que al ir a todo o nada, las posibilidades de derrota son mayores. Se dice que cuentan con cierta ventaja sobre los usuarios Koukaku, esto debido a que la fuerza bruta del Rinkaku es capaz de atravesar la férrea defensa de los Koukaku, y no solo eso, al ser estos bastante lentos en general, las posibilidades de contraataque son bajas, por lo cual el estilo arriesgado de combate del Rinkaku tiene una gran probabilidad de éxito. Por otro lado, corren en desventaja contra los usuarios de tipo Bikaku. Algunos usuarios conocidos de este tipo de Kagune son Rise Kamishiro, Ken Kaneki, Yamori y Karao Saeki. Por último, el cuarto tipo es denominado Bikaku. Cuando nos encontramos con un ghoul de este tipo, vemos que su Kakuo está ubicado alrededor del coxis. Generalmente presentan una forma de cola, mientras que se caracterizan por ser bastante equilibrados, tanto en ataque como en defensa, y así también con su velocidad. Tal vez sea por esto que no presentan ninguna habilidad en particular. A la hora del combate tienden a preferir las cortas distancias. Al tener mejor velocidad y control que los Rinkaku, estos presentan ventaja ante los mismos, ya que son capaces de destruir sin problemas el frágil Kagune Rinkaku a la vez que esquivan los letales golpes asestados por este último. Desde el otro lado vemos que corre con cierta desventaja contra los Ukaku, ya que estos son más veloces todavía y tienden a abusar de la larga distancia. Algunos usuarios conocidos de este tipo de Kagune son Nishiki Nishio, los hermanos Bin, Big Madam y Noro. Ya por último debemos marcar que existen dos grandes excepciones o apartados especiales en el mundo de los Kagune. Los mismos son los Kakuya y los Kagunes doble o quimera. El primero se produce cuando los ghouls cometen canibalismo en repetidas ocasiones. En unos pocos casos, luego de esto, el ghoul es capaz de desarrollar un nuevo tipo de Kagune que tiende a tomar forma de armadura y desarrollarse por sobre el cuerpo del ghoul en cuestión. Generalmente el Kakuya tiende a tomar su forma en base al tipo de células RC que posee el ghoul. El Kakuya experimenta grandes aumentos de poder, principalmente notamos esto en defensa, ya que el mismo tiende a comportarse como una armadura, pero también vemos en muchos casos aumentos en el ataque y la fuerza bruta de estos, así como también su velocidad y resistencia. Como consecuencia, muchos Kakuyas al ingresar en este estado, en las primeras ocasiones tienden a sufrir delirios y tienen grandes dificultades para controlarse, lo que hace que estén en un estado tipo Berserker, en el cual pueden incluso atacar a sus mismos aliados. Algunos usuarios de Kakuyas son Ken Kaneki, Eto Yoshimura, Arata Kirishima, Kusen Yoshimura, entre otros. El segundo grupo es incluso más raro que el anterior, ya que de hecho en la obra de Ishida solo se conocen 3 casos de ghoul con Kagune doble. Como indica su nombre, estos ghouls se caracterizan por tener más de un tipo de Kagune, hecho que se da por una predisposición genética muy rara y en casos en los que los padres poseen diferentes tipos de células RC. Presentan como cualidades el hecho de que pueden escoger qué tipo de Kagune utilizar según la situación o de ser necesario usar ambos a la vez. Dentro de este selecto grupo existe un ghoul que posee no uno ni dos, sino los 4 tipos de Kagune, pero de momento en la historia solo ha podido demostrar usarlos de forma individual, lo que genera conflicto con nombrarlo un ghoul de Kagune doble. Volviendo al tema principal, cuentan con las ventajas de 2 tipos de Kagune al poder usar ambos a la vez, mientras que las desventajas se ven atenuadas al complementarse entre sí. Los casos conocidos de usuarios de Kagune doble son Hinami Fueguchi y Cascanueces, mientras que el ghoul que puede utilizar todos los tipos de Kagune es Shikorae, también conocido como Ryo. Todos ellos presentan al parecer habilidades que los distinguen de otros ghouls, además de la cualidad de usar más de un tipo de Kagune. En el caso de Hinami nos encontramos con que posee un Koukaku y un Rinkaku, por lo cual la joven posee un gran ataque y a su vez una gran defensa. El estilo de combate Rinkaku se ve solventado por la gran defensa que representa poseer un Koukaku. De esta forma, la única desventaja con la que contaría Hinami sería con la movilidad, hecho que la acarrea este último tipo de Kagune. Como habilidad especial se destaca en Hinami sus grandes sentidos a la hora de la detección, tanto el olfato como el oído.
Ambos le permiten a Hinami no solo ser una organizadora y estratega para las misiones, sino que también le dan la posibilidad de ubicarse mejor en base a desde dónde la atacarán, lo cual podría ayudar a compensar sus debilidades de movilidad con un buen posicionamiento. En el caso de Cascanueces nos hallamos ante un Koukaku y un Bikaku. Ella posee un estilo equilibrado a la hora del combate, principalmente acentuado por su Bikaku. Sin embargo, su Koukaku le es de gran utilidad, ya que complementa de gran manera a la otra parte, en especial en lo que se refiere al combate contra ghouls del tipo Ukaku, ya que un Koukaku le da mayor resistencia y la posibilidad de defenderse mejor de sus ataques. Mientras que del lado inverso, el poseer un Bikaku le permite enfrentar de manera más sencilla a un Rinkaku, debilidad del Koukaku. El caso de Cascanueces es uno de un equilibrio prácticamente perfecto. Como habilidad especial se destaca el hecho de que puede desprender su Kagune y usarlo como trampas escondidas. Y el último caso es el de Shikorae, quien, como dijimos, cuenta con la habilidad de usar todos los tipos de Kagune. Por contrapartida, al parecer solo puede usarlos de forma individual. Aún así, esto le da una gran ventaja al poder adaptarse a su oponente. Como habilidad especial está justamente este curioso hecho, el que puede usar todos los tipos de Kagune, algo realmente fuera de lo común. En fin, y este fue el video por hoy. Espero sinceramente que les haya parecido interesante. A mí personalmente es un tema que me encanta. Si tienen alguna duda al respecto, no teman dejarla abajo en los comentarios. Les responderé cuanto antes pueda. Dale a like, suscríbete, compartí y nos vemos en un próximo video aquí, en Notianime. ¡Chao!